Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos seguís, nos estáis viendo a través de canal.uned.es. 23 de abril, Día del Libro, festividad de San Jorge, San Jordi, Día de la Comunidad de Aragón y Día de la Comunidad de Castilla y León. Conmemoramos en este Día del Libro, hacemos un homenaje a Carmen Laforet en el centenario de su nacimiento a través de este acto que hemos titulado El silencio de Carmen Laforet, 100 años de su nacimiento. Voy a comenzar leyendo unas palabras de la profesora Brígida Pastor para centrarnos en la figura de la autora que será el motivo de este coloquio. Carmen Laforet nació en Barcelona el 6 de septiembre de 1921 y falleció en Madrid el 28 de febrero de 2004. Con su primera novela, Nada, Laforet fue la ganadora de la primera edición del Premio Nadal en 1945, con tan solo 23 años, estableciendo un récord juvenil al ser galardonada con este premio en un ambiente dominado por escritores varones y que restringía la presencia del talento de las mujeres. El destino de la escritora se presentaría como un trayecto de retos, frustraciones y silencios. A partir de entonces, nada volvería a ser lo mismo. A Nada le seguirían La isla y los demonios, 1952, La mujer nueva, 1955, Premio Nacional de Literatura. Este libro fue el preludio de la fuga que la escritora emprendería en la vida real. De su anunciada trilogía Tres pasos fuera del tiempo, su novela La insolación se publica en 1962 y solo la segunda parte de esta trilogía, Al volver la esquina, en 2004, escrita en los años 60 pero reelaborada hasta poco antes de su fallecimiento, que culminaría su denuncia del oscurantismo de la época. También escribiría trabajos breves y artículos, mereciendo un puesto destacado como cuentista entre los escritores de la generación del medio siglo. En sus 5 novelas largas, Carmen Laforet intentó firmemente encontrar nuevas narrativas para encuadrar a sí mismo un mensaje feminista. Como ejemplo excepcional de escritura femenina de la posguerra inmediata, llega a formar parte del canon universal de la literatura española del siglo XX. Se convirtió en un eslabón clave en la genealogía integrada por escritoras que enfrentaron las limitaciones impuestas por el patriarcado. Partícipe de una larga tradición que recuerda a escritoras como Santa Teresa de Jesús, Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán o Rosa Chacel, se edificó en modelo para escritoras posteriores. Triste y desanimada, ella misma se calificó con una palabra, grafofobia, sustentada por el desánimo o la esquizofrenia o lo que sea, como escribiría en una misiva a sus amigos Paco Raval y Asunción Balaguer. Los silencios y misterio que definen su vida y la extensa correspondencia de la autora con su amigo, Ramón J. Sender, descubren la intensidad dramática de esta enigmática escritora, sus esperanzas, su rebeldía, su ferviente deseo de libertad, así como su constante escapismo y búsqueda infructuosa de anhelos profundos o su frustración ante sus novelas inacabadas. A partir de Nada, escribir supondría un desafío doloroso para la escritora, invadida por las presiones editoriales, la maternidad, no olvidemos que fue madre de 5 hijos, y su espíritu libre. Carmen Laforet es una de las figuras más excepcionales y enigmáticas a la vez de la literatura contemporánea española. Y a continuación, hecho este preludio, voy a presentar a los participantes en este encuentro. Agustín Cerezales, ¿qué tal? Un saludo. Agustín, ¿nos escuchas? Cancelar silencio. ¿Ahora sí? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agustín. Gracias. Agustín Cerezales Laforet le rodea la literatura. Es escritor, hijo de escritora, Carmen Laforet, y del crítico literario Manuel Cerezales. Es autor de varios libros, principalmente de cuentos, entre los que destaca Perros verdes, por lo que es considerado como uno de los mejores autores españoles de relato breve. Ha escrito también novela, biografías, una de ellas la de Carmen Laforet y guiones de cine. Vamos a dar paso a todos los participantes y luego empezaré con las preguntas, si te parece. Agustín. Muy bien. Brígida Pastor es doctora por la Universidad de Bristol. Brígida, ¿nos escuchas? Buenos días.
No, parece que no hay sonido. Comentaré que Brígida Pastor es doctora por la Universidad de Bristol y en la actualidad es investigadora distinguida Beatriz Galindo Senior en la UNED. Sus líneas de investigación se centran en la mujer escritora entre los siglos XIX y XXI, las relaciones de género y ficción. Su proyecto de 2016 sobre ficción infantil y juvenil recibió un reconocimiento de las Naciones Unidas por su innovadora aportación a los estudios de género. Brígida, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Estáis ahora? Ahora sí, ahora sí. Disculpad, es que he tenido una problemática inesperada. Gracias. Vale, es lo que tiene trabajar así en forma virtual. Bienvenida. Gracias, mi amable. José Teruel, José, ¿nos escuchas? José, un saludo. Quizás... Un saludo, buenos días. Ahora. Buenos días, José. José Teruel es profesor honorario de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una larga carrera investigadora, además de ser poeta él mismo. En 2020 ha publicado en Cátedra, en la prestigiosa editorial, una nueva edición de Nada, en la que ha cotejado el escrito mecanografiado de la novela procedente del archivo familiar con la primera y la segunda edición en Destino, que se dieron en mayo y septiembre de 1945, y con las ediciones más solventes y rigurosas de los últimos años. Inmaculada de la Fuente, Inmaculada, ¿estás ahí? Sí, buenos días a todos. Buenos días, un saludo. Inmaculada de la Fuente es periodista y licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Publica en El País y colabora en numerosas revistas. En 1985 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de reportajes y artículos literarios. Su último libro, Inspiración y Talento, 16 mujeres del siglo XX, se ha publicado en 2020. Y biografía Las adelantadas de las adelantadas. Y cito sus propias palabras. María Teresa Lavado, Maite, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Buenos días a todos. Buenos días. Maite Lavado es subdirectora de Servicios, Colecciones e Infraestructuras de la Biblioteca de la UNED y coordinadora de la Comisión de Actividades Culturales, que ha hecho posible este acto, este coloquio. Gran lectora, especialmente interesada en la literatura escrita por mujeres. No tiene premios literarios, tampoco son necesarios, Maite, pero su aportación a este encuentro será como amante de la lectura y en representación de los muchos lectores de la autora, de Carmen Laforet. Pues si os parece, vamos a iniciar el coloquio. Yo quiero que sea un lenguaje fluido entre todos, que podéis intervenir en cualquier momento, pero sí voy a realizar una pregunta a cada uno de los participantes para iniciar este encuentro, si os parece. La primera que tengo anotada va dirigida a Agustín Cerezales. Él, como he dicho, es el hijo de la autora, él es escritor y quería que nos comentara, al volver la esquina, la última obra publicada, ya estaba hecha entera en los años 60, incluso las pruebas de imprenta. A ello se refiere el propio Agustín en el prólogo al rescate de Al volver la esquina, en el que da valiosas noticias acerca de las vicisitudes personales de su madre. ¿Qué nos puedes comentar, Agustín, de esta impresión? Bueno, Al volver la esquina, en realidad, ella siguió trabajándola hasta los años 70. Digamos que las galeradas, a partir de las cuales se hizo la edición en 2004, que son unas galeradas que tenía que devolver a su editor, Lara, con las últimas correcciones anotadas por ella a mano, luego no las mandó nunca. No estaba completamente satisfecha, evidentemente, si no lo habría hecho, y yo creo que le quedaba muy poco, porque es una novela que la lees ahora y está entera, ¿no? Lo que ocurre es que mi madre trabajaba mucho cada una de sus novelas. Era capaz de escribirlas, de tirarlas a la chimenea, de volver a reescribirlas, etc. Entonces, ¿por qué no devolvió las galeradas a Lara, que llevaba 10 años esperándolas? Pues porque ya en los años 70
la enfermedad de mi madre ya era evidente y estaba avanzada, ¿no? Y le costaba... Lo que ocurre es que, bueno, eso es una cosa que he estado investigando más recientemente, porque he trabajado, llevo un año trabajando muy a fondo con todo su archivo, con toda su obra, y he observado realmente y he consultado con neurólogos, ¿no? Lo que ella padecía no era diagnosticable entonces, ahora sí lo es, y es una dolencia, bueno, son suposiciones pero muy verosímiles, ¿no? Es una dolencia que afecta a una parte del córtex lateral y que no se manifiesta muy insidiosamente, muy lentamente. En los años 70, cuando ella ya no era capaz de cumplir su voluntad, pero era perfectamente consciente. Es decir, es una dolencia que no hay pérdida cognitiva, no hay pérdida del área afectiva tampoco, hay algunas alteraciones de la memoria, pero hay afasia que puede empezar, como empezó ella, por una grafofobia, por una dificultad Entonces, su trayectoria, estamos hablando del silencio de Carmen Laforet, que es un enigma, pero no es un enigma cada vez para mí más relativo. Es un silencio claramente, su último silencio claramente obedece a una dolencia. Y ella era consciente, decía, estoy enferma, estoy enmohecida, o sea, no entendía, ¿no? Pero bueno, eso podemos seguir hablando, aunque creo que lo más interesante de Carmen Laforet no es su silencio, pero sí conviene situarlo, sino su no silencio, que es muy grande, porque desde luego ella publicó sus últimos artículos en el año 83, publicó su primera novela en el año 45, del año 45 al 83 no dejó de escribir ni de publicar. Otra cosa es que la escucharan o no. Sin duda. Brígida, quería preguntarte directamente. Carmen Laforet era exigente con lo que escribía, como nos ha comentado Agustín, y el papel de creadora y de mujer la colocaban en una situación de constante debate existencial. Eso fue una constante en toda su trayectoria literaria, ¿verdad, Brígida? Bueno, efectivamente tenemos que contextualizar a esta gran escritora. Creo que el calificativo gran se queda pequeño porque a pesar de que la crítica destaca que su producción fue limitada, considerando toda una larga trayectoria literaria, fue capaz de establecerse como una mujer, si no la más importante, yo diría, de la literatura de la posguerra. Y es indudablemente un referente, yo diría, internacional en letras mayúsculas de la literatura escrita por mujer. Como representativa de la literatura española es un icono. Y hay que recordar que Carmen surge al estrellato, además surge al estrellato en un momento en que la presencia intelectual de las mujeres era muy limitada. Ni que decir tiene que en ese momento de la posguerra otras escritoras contemporáneas estaban en el exilio. Y yo sí, digamos que como crítica, como estudiosa y como admiradora de Carmen Laforet como escritora, y también voy a decir que aunque no hay un vínculo personal, creo que cuando te adentras en su literatura es como adentrarte a un mundo psicológico, a la persona que fue Carmen Laforet, enfrentada a un contexto de dominio, ¿no? De dominio masculino en cuanto a escritores se refería. Y por otra parte se encuentra, yo creo, con todas las presiones que representa surgir al estrellato como mujer escritora y dos, enfrentarse a ese mundo dominado por escritores. Escritores que todos sabemos, hubo algunos de ellos que reafirmaron su presencia
destacada en ese momento. Pero no olvidar que fue una mujer en un momento de muchas restricciones al mundo femenino y sobre todo a las mujeres intelectuales y a las mujeres que creaban, y una mujer que sin lugar a duda bate un récord juvenil. Una mujer que a los 23 años es capaz de escribir una novela que se convierte en, desde la nada, se convierte con nada en una estrella. Y creo que este momento histórico debió ser para ella muy impactante. Muy impactante, y creo que yo soy la última persona en hacer una declaración o una afirmación al respecto sobre lo que vivió Carmen Laforet. En ese momento creo que se encontró con muchos choques sociales, intelectuales, familiares y choques, como no, con ella misma, porque no cabe la menor duda que el choque más profundo es el que experimentamos como seres humanos cuando nos enfrentamos a realidades donde somos impotentes para cambiar esa realidad, con presiones, enfrentarse a todo un mundo, porque el adentrarse en el estrellato, pues representaba estar en el punto de mira de todo el mundo. Y bueno, no hay que olvidar una mujer que fue una gran, fue una madre, y fue una madre de 5 hijos. Esto no hay que olvidar. Debate entre también el encontrar, todos los que somos padres encontramos debate que representa pues encontrar un espacio de comunión entre la familia y la creatividad. Y solamente clausurar mi sobre Carmen Laforet diciendo que bueno, que es una estrella, es una persona que trasciende los tiempos, y me quedo con unas palabras de su hija Cristina Cerezales, que al final de sus días decía que la encontraba paralizada y muda, pero había dentro de ella algo que trascendía. Esto es una cita de Cristina Cerezales, y yo solamente puedo decir que el legado de Carmen Laforet es un legado imperecedero que trasciende épocas y que trasciende toda una etapa de escritoras, de mujeres escritoras. Sí, gracias, Brígida. No se escuchaba muy bien, pero yo creo que hemos podido comprender la intervención de Brígida Pastor. José Teruel. José, tengo una pregunta para usted. Más que una pregunta, es una curiosidad. Al hacer la edición esta de Nada en cátedra, ¿qué se siente al tener entre sus manos los escritos mecanografiados de Nada? Casi nada, ¿no? Yo estaba pensando en la imagen que ha llegado por medio de Inca, una amiga de Carmen Laforet, en que poco antes de entregar el manuscrito a la edición del Premio Nadal, en 1944, claro, que la imagen esa de los papeles manuscritos que inundaban el salón de la casa donde vivía con su tía Carmen en Madrid, y que estaban por los sofás ahí para ordenar el caos. ¿Cuál fue su impresión al tener en su mano, vuelvo a decir, los manuscritos? Profesor. Bueno, en mis manos estuvieron básicamente el mecanoescrito. Impresión, emoción absoluta, ¿no? El mecanoescrito lo tuve la oportunidad de estudiarlo un día, pero aún se debe trabajar, esto Agustín lo sabe de sobra. Para mí fue fundamental el mecanoescrito, porque me di cuenta de que había muchas erratas en las sucesivas ediciones de la novela, hasta las prestigiosas ediciones de nuestros días, ¿no? Trabajar para mí sobre Nada es trabajar sobre una novela que tuvo la facultad de predecir el futuro de la novela española de posguerra, pero también de servir de guía a los lectores de entonces y de ahora. Y quiero destacar esto porque si algo distingue Nada de la literatura de su época es la actualidad.
Esto me lo demuestran continuamente mis estudiantes cuando se acercan a la novela. Aquella primera novela que yo vi a través del mecanoescrito nos muestra lo que hay detrás de la intratable realidad, y lo que hay detrás de la intratable realidad es nada, absolutamente nada, solo el vacío. Otros autores de su época se atrevieron a mostrar las heridas, los abismos, pero solo Carmen Laforet se atrevió a narrar ese vacío que anida en nosotros y nos aleja de cualquier redención. No sé si responde a su pregunta. Sí, sí, va en la línea. Inmaculada de la Fuente, entre periodismo y literatura hay una delicada línea. Le propongo traspasar esa línea en cualquier momento, por supuesto, y que nos hable de una tríada fundamental en la literatura del siglo XX que aparece en su libro. Y atención a estos nombres: Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite y Josefina Aldecoa. Pues la verdad es que las tres estaban unidas, en cierto modo, de una manera visible, porque tanto Carmen Martín Gaite como Josefina Aldecoa admiraban profundamente a Carmen Laforet. Es decir, Carmen Laforet, como se ha dicho aquí, inaugura un nuevo paradigma literario. Después de nada no se escribe ni por la temática ni por el tono, de la misma manera, y efectivamente ese icono que era y que sigue siendo Carmen Laforet lo fue ante todo para sus contemporáneos. Y entonces estos escritores de los 50, Martín Gaite y Aldecoa y sus compañeros de generación, pues tenían en un altar a Carmen Laforet y querían ser como ella. Y además es que Carmen Laforet, no olvidemos que en su introducción a Nada rememora a Juan Ramón Jiménez, escritor del exilio, y Carmen Laforet realmente, quizás sin ella saberlo, porque Nada está escrito en ese estado de gracia de la juventud y del aliento literario profundo, pues está siendo el eslabón entre los escritores del exilio y los nuevos escritores que están naciendo en la generación que la va a seguir, que va a continuar con ella. Pero es paradójico, por lo que se ha dicho antes, por lo que ha dicho Agustín, cómo Carmen Laforet abre la puerta a los que podrían haber sido, porque no había tanta diferencia de edad, había una diferencia de 4 o 5 años, sus compañeros también de generación, y después de ser eslabón y abrir la puerta, se queda un poco descolgada en su propia isla mental y literaria, y de tal manera que llega un momento que cuando Josefina y sobre todo Carmen Martín Gaite son ya unas escritoras consagradas, Carmen Laforet, que en el fondo era una mujer muy exigente y con mucha ambición literaria, pero humilde en cierto modo, insegura también, escribió en un momento dado una carta a Josefina Aldecoa, felicitándole por sus libros y confesándole ese dolor, ese desgarro de que ella tenía esa especie de fobia a la escritura en ese momento, pero reconocía a la escritura de otras mujeres que de alguna manera eran mujeres que estaban también junto a ella, porque nunca la dejaron atrás. Pero sí las circunstancias literarias del momento sí que pudieron dejarla atrás o exigirla más de lo que ella realmente ya se exigía a sí misma. Es decir, que el contraste de Carmen Laforet
su drama, es que ella era ya exigente y ella tenía su mundo, pero a la vez quería hacer otras cosas. Era una mujer que también le gustaba, digamos, el vagabundeo, el esconderse, el no estar en la exhibición y en el foco constante, ¿no? Y entonces se quedó ahí sin una aparente generación a la que agarrarse, pero ella era su propia generación. Muy bien, Maite. Maite Lavado, coméntanos el motivo por el que la Biblioteca de la UNED ha organizado este homenaje. Además, en tu doble vertiente de bibliotecaria y lectora. A ver cómo lo puedes unir, pero por lo menos el motivo, la justificación, pueden ser los 100 años, el centenario, pero hay mucho más de fondo, imagino, ¿no, Maite? Pues sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer a nuestros invitados por la respuesta tan generosa que habéis tenido todos cuando os hemos dicho que íbamos a celebrar este homenaje y que habéis respondido todos a una diciendo que estaríais presentes y encantados. Creo que a través de todas las intervenciones que habéis tenido, poco podíamos decir más de por qué se nos ocurrió este homenaje en la biblioteca. Realmente hay un hecho, y es que era demostrar y poner en valor el talento de Carmen Laforet. Ya se ha dicho muchas veces que con sus 23 años ganar un premio, el primer premio Nadal en el año 1945 ya fue todo un hito, y además fue todo un hito dentro de un ambiente dominado, como también creo que ya ha dicho Brígida, por los hombres. Independientemente de lo que para ella después y posteriormente en su vida le pueda a resultar este premio tan joven, creo que había que merecerlo, que había que ponerlo, hacer un homenaje y un tributo. Y además hemos visto y hemos leído que para Carmen Laforet las bibliotecas eran lugares necesarios e imprescindibles. Entonces no nos quedaba más remedio que, si ella consideraba que una biblioteca era ese espacio imprescindible para ella, una biblioteca tenía que rendirle homenaje en el centenario de su nacimiento. Muy bien. Sí, yo quería tomar el relevo de lo que comentó Agustín Pérez-Ales, que él, como escritor, bueno, cuando titula un libro Perros Verdes, yo no sé si escribir es raro, o cómo mantener un espíritu de libertad, de creación, en un ambiente de presión editorial, me refiero, plazos, entregas, atención a la crítica. Yo no sé, él lo verá en primera persona reflejado lo que pudo sentir su madre. Usted además ha escrito ficción y biografía. Si yo te contara, por ejemplo. Cuéntenos, Agustín. Bueno, ya hablando al respecto, resumiendo un poco lo que estamos hablando, mi punto de vista es un poco particular, ¿no? Quizás sea un poco subjetivo, ¿no? Pero vamos, yo desde luego considero que mi madre jamás dobló el espinazo. Luchó hasta el final. Actuó con libertad siempre y completó una obra increíblemente coherente de 5 novelas, 7 novelas cortas, 10 cuentos, 300 y pico artículos, que ya puestos en este momento histórico, tenemos que aprender ya, creo, de una vez a verla en su conjunto. En su conjunto, porque como ha dicho que Brígida, ¿no? Que realmente a un autor lo conoces leyéndolo, ¿no? Y lo amas dentro de su lectura. Entonces, realmente la obra de Carmen Laforet es una coherencia asombrosa. Nada. La isla de los demonios, la mujer nueva, adolescencia, juventud, madurez. Como decía Bergamín, como le dijo en una carta, has hecho una trilogía. Bien, primera parte de la obra de Carmen Laforet. Novelas separadas, pues 7 años la primera, en la segunda la primera, por solo 2 o 3 la tercera de la segunda. La mujer nueva es del 55, la isla de los demonios del 52. Segunda parte de la obra de Carmen Laforet, tal como ella la diseña. 3 pasos fuera del tiempo. Adolescencia, juventud,
madurez. La insolación, al volver la esquina, jaque mate. Leyendo el conjunto, jaque mate no lo podemos leer, pero lo podemos atisbar porque está, digamos, implícito en al volver la esquina, ¿no? Leyendo el conjunto de todo, ves cómo se cruzan los temas, cómo se retoman, se vuelven a mirar desde otros ángulos, ¿no? Es de una riqueza y de unas posibilidades. Yo lo he descubierto recientemente, lo reconozco, no lo había visto, pero lo he descubierto recientemente porque llevo un año sumergido, ¿no? De una forma casi obsesiva y total, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que debo decirlo y creo que se va a ir viendo cada vez más. Es como la obra de Cervantes o la obra de Flaubert, esos pobres señores que escribieron solo 3 o 4 novelas y una cosa rara y que quedó tal, que pobrecitos, escribieron muy poco. Oye, escribieron lo que tenían que escribir. Don Américo Castro, que fue uno de los primeros lectores de Nada, porque su hija Carmen Castro, muy amiga de mi madre, a quien dedica, por cierto, La isla de los demonios, le escribió una carta a su hija, Carmen Castro, en el año 45. ¿eh? O sea, yo creo que es la primera respuesta crítica, ¿no? Diciéndole, tu amiguita, bueno, la compara con Santa Teresa directamente, ¿no? O sea, y tu amiguita, dile a tu amiguita que por favor, que no se deje arrastrar por la cosa de escribir una novela al año, de seguir tal, que es una escritora de 3 o 4 libros. Efectivamente, es lo que fue Carmen Laforet. Nos ahorró otra cosa que también he comprobado ahora, que de una forma increíble, leyendo todos sus artículos, releyendo sus cartas, releyendo. No hay una frase en Carmen Laforet, ni siquiera en las últimas escritas, cuando ya realmente su dolencia le tenía una grave dificultad, ¿no?, para escribir, ¿no? Esa famosa grafofobia, ¿no?, que es claramente de origen neuronal. Vamos, ni siquiera entonces dio a la imprenta ni escribió a sus amigos una sola frase que digas, esto no quiere decir nada, esto está tal. Luego, eso ya es testimonio personal y Cristina, como ha dicho Brígida, lo expresa en esa frase. En sus últimos años, cuando ya tampoco podía hablar, porque ya la dolencia ya había alcanzado ese punto, sin embargo, se comunicaba muy bien y nunca con ninguna incoherencia. O sea, tuvo esa suerte, porque podía haberle afectado a otras zonas. O sea, que eso es... Ella era una mujer de mucha suerte, encontraba tréboles de 4 hojas en cada esquina, se los mandaba a sus amigos. Y bueno, no quiero dejar espacio a los demás, que cada uno tiene su visión, esta es la mía. Y luego, pues sí quiero decir una cosa. Era una persona muy divertida. Yo recuerdo nuestra vida con ella, era con muchas risas. Sus amigas y sus amigos eran siempre gente inteligente, encantadora y jovial. El otro día estuve en Vallecas y tal, y dije, bueno, os voy a leer un trocito de uno de los artículos que se han publicado ahora, ¿no?, para que veáis un poco la otra Carmen Laforet, esa que al parecer estaba en silencio, pero que publicó 400 artículos, que yo no creo que eso sea silencio. Pues acabamos todos riéndonos a carcajadas. O sea, toda la sala se reía a carcajadas leyendo la mitad de un artículo que se llama Señoras Adivinas. Leedlo. A ver, y ahí está esa otra Carmen Laforet, que en realidad también está en toda su obra, porque en su obra hay mucho guiño humorístico. Creo que tenemos un poco unas orejeras por la trayectoria, digamos, la fortuna crítica de la obra desde los años 45 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, y creo que se puede abrir y puede entrar aire fresco al respecto. Yo quería añadir, si me oís, sí, los cuentos, que son los grandes olvidados de Carmen Laforet. Es decir, tenemos la referencia de Nada, y es cierta, ahí estamos todos de acuerdo. Tenemos la que para mí es una novela que realmente es mejor técnicamente que Nada, que es La insolación. Y tenemos además La mujer nueva, que tiene un gran planteamiento, aunque luego el final pues, está muy condicionado por la época y por las circunstancias personales de Carmen Laforet.
Pero luego tenemos sus novelas cortas, sus relatos, sus cuentos, que además ya están recogidos, afortunadamente, en ediciones que antes que los publicaba en revistas o en las ediciones del Magisterio español y tal, y que ahora ya se pueden leer. Y yo creo que en esos cuentos apoyan un poco el mundo de nada, pero sobre todo el mundo de la posguerra y el mundo de los años 50 en muchos casos. Sí, Yo nunca he pensado, no, solo decir que yo realmente nunca he pensado que Carmen Laforet escribiera poco. Siempre he pensado que escribió lo que quiso y lo que tenía que escribir. Lo único que sí que es cierto que siento, pero son las circunstancias, cada vida es única, que por los temas, digamos, de la enfermedad o de sus crisis, pues no se agarrara ella a la literatura para seguir escribiendo, como han hecho otros autores, y que ella de alguna manera se quedara atrapada, pero por propia voluntad y decisión en sus, digamos, no sé cómo decirlo, en su autoexigencia que le llevaba a decir, bueno, pues el todo o nada, o esto me gusta y está perfecto, o si ahora tengo que corregir esto hasta las comas, pues lo dejo ahí. Porque yo creo que es que ella no tenía eso que se llama la vanidad, ni el estar en el candelero, sino que realmente ella escribía por placer y por una necesidad que quizás en sus años más jóvenes iba unida su necesidad literaria con sus necesidades vitales, y luego pues la vida es lo que va saliendo, ¿no? Lo que va saliendo. Pero termino. Yo creo que los cuentos no los conoce tanto la gente y que deberían conocerse. Perdón, si puedo entrar brevemente, me gustaría insistir mucho en esta idea, porque ya que estamos en un centenario, y al hilo de lo dicho por Agustín Inmaculada, considero que Carmen Laforet es una escritora aún por descubrir. 5 novelas, 7 novelas cortas, 25 cuentos. He contado esta mañana los cuentos recopilados en la carta a Don Juan. Paralelo 35, el reportaje que no se ha mencionado aquí. Los artículos semanales publicados en Destino, Informaciones, Pueblo, La Actualidad Española, Arriba, ABC, El País, hasta el año 83, cuya recuperación va a significar una autobiografía espiritual de la autora. Es decir, yo realmente no veo el silencio de Carmen Laforet. Carmen Laforet estuvo escribiendo hasta prácticamente el final de su vida. No publicó, pero sí escribió. Una diferencia es publicar y otra es escribir. No dejó de escribir, pero sí de publicar, y hay que valorar esta obra en su conjunto, ¿no? Es una tarea aún, insisto, por hacer. Sí, quiero recordar a los que nos siguen a través del canal UNED que en la pantalla verán que hay un correo en el que pueden enviar sus preguntas. Es una forma de participar todos los que siguen este coloquio, este debate. Yo quería enlazar un poco con las palabras que ha dicho Agustín Cerezales, que Carmen Laforet era una persona muy genuina en su obra literaria, que nunca se dejó torcer. Y es verdad que es una obra, si no extensa en producción, que tampoco, acaba de decirlo el profesor Teruel, es una obra intensa. También recogiendo un poco la idea que ha establecido aquí Inmaculada de la Fuente, quiero destacar en la obra, en toda la trayectoria literaria de Carmen Laforet, la modernidad, la capacidad de renovación en la escritura y la voz de las mujeres. ¿Qué nos podéis comentar sobre esto? Pues... Inmaculada, adelante. Pues bueno,
Carmen Laforet, desde luego, cambia totalmente el concepto literario en su época. Es decir, en ese momento hay dos escritores que son Cela y es Carmen Laforet, y bueno, uno va por el tremendismo y otra va por los personajes. Es una escritora de personajes, por las vivencias, las sensaciones, y con unos personajes que, bueno, ya se ha dicho, lo dijo Carmen Martín Gaite Desde mi ventana, como Andrea cambia la pauta, primero porque es un narrador observador y en cierto modo protagonista, porque se desdobla, pero también es testigo. Hay muchos planos en nada, como se ha dicho. Andrea es una mujer diferente a las mujeres y a las jóvenes de esa época. Se cuestiona, tiene un sentido de la individualidad. Es decir, hay unos personajes femeninos diferentes, pero luego también está la ausencia de la mujer tradicional, porque está la ausencia de la madre. En el caso de Carmen Laforet, por muchas razones biográficas y personales, esa ausencia porque era una herida, pero realmente es que no había, digamos, el modelo de madre que por antonomasia que existía entonces, no era transportable digamos, a una escritura ya más moderna y más actual, ¿no? No había prototipos y ella no quería caer en el estereotipo. Luego hay los personajes de los cuentos, pues también son muy significativos, y luego está en La mujer nueva. Es que a mí La mujer nueva me encanta al principio. Yo sé que alguna vez he oído hablar a Agustín y a él le parece una novela redonda, creo. Sí, y a mí me gusta muchísimo el planteamiento, la modernidad, cómo introduce la infidelidad, cómo cambia lo que es el amor-pasión por el amor un poco de la lealtad. Está fenomenal esa novela. Claro, el problema es que como en ese momento estaba muy influida Carmen por el tema de un redescubrimiento, ella que había sido una mujer siempre muy a su aire, muy pagana, muy en cierto modo, ¿no? Aunque tuviera su propia espiritualidad, como todos, pues en ese momento redescubre la religiosidad. Ella lo quiere que sea pura y sin las gangas del nacional catolicismo, sino algo realmente auténtico, y entonces lleva a su protagonista a unos excelsos ya de la negación y el despojamiento, que yo creo que le hace ya volver con un marido que no es nada interesante y que no tendría, pienso yo, por qué volver, pero que de alguna manera es una manera de cerrar esa novela, en la que yo creo que Carmen lo que intenta decir es que esa mujer se ha redescubierto a sí misma, que está ya por encima de la contingencia del marido y del amante, que ninguno la llega, y que se va un poco a lo conocido, porque ella realmente lo que está viviendo es su propia vida ya y su propia espiritualidad. Pero claro, eso es un poquito ya discutible, ese final. Pero La insolación también tiene unos personajes realmente muy modernos y muy irónicos. Y ahí quizás sale la ironía de Carmen, que era una mujer que efectivamente siempre la vemos seria, pero yo creo que la vemos seria porque ella trataba de cosas serias. Es decir, la nada no es la nada de Carmen Laforet, es la nada de la época. O sea, la nada es el franquismo, es la dictadura y es la falta de libertades, pero ella tenía su propio mundo, y es verdad que se reía mucho, que tenía ese deje canario y esas ganas de vivir, y quizás fueron esas ganas de vivir y de no renunciar a nada lo que la llevaron quizás
a entregarse mucho a la escritura, pero no poner toda la vida en la escritura, creo, ¿eh? Creo que ella buscaba otras cosas y lo que hizo fue esa vocación literaria de la juventud, ir llenándola con otras vocaciones, como era la maternidad, que es verdad que eso la condicionó y creó pues unos problemas de conciliación importantes, pero que fueron elecciones libres de ella y que, bueno, pues que la vida nunca, ni para un escritor ni para nadie es fácil. Y bueno, me parece que me he ido ya de los personajes femeninos, no se sabe muy bien qué. Y a mí me gustaría apuntar algo por alusiones, ¿no? Como dicen ahora en las tertulias, respecto a la mujer nueva, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Ah, sí. No, claro, es verdad que yo tengo una visión personal especial de la mujer nueva porque me encanta esa novela. Es decir, porque me usan todas, ¿no? Pero la mujer nueva la veo de una complejidad, densidad y una construcción increíble, ¿no? También considero que la mujer nueva, como la propia Carmen dice, ¿no? Es la historia de una rebeldía, ¿no? Todas las novelas de Carmen son la historia de una rebeldía. Esa mujer nueva, que es Paulina, que es una chica realmente moderna. Me digo una chica, ella dice mujer, porque tiene 33 años, que para ella ya es la madurez. Ahora, 33 años, todavía somos adolescentes, pero bueno, entonces no, a los 33 años ya estabas crecido, ¿no? Y ya tenías marido. Pero Paulina vuelve con su marido, sí, pero con quien vuelve también es con su hijo. Es decir, esto es una cosa que se olvida en la interpretación de la novela. Yo entiendo que es una novela que ella misma, Carmen, se queja, dice, me precipité, no tomé distancia, hice una novela de tesis, fue una pena porque tenía que haber tomado un poco de distancia para hacerlo. O sea, bueno, ella siempre sus defectos los veía o los creía ver o los contaba. O sea que entiendo perfectamente esa decepción que producen muchos lectores el hecho de que Paulina vuelva con su marido, pero que realmente es lo congruente según lo que le ha sucedido, porque claro, lo que le ocurre a Paulina es lo que le ocurre a San Pablo, que se cae del caballo. Le sucede un episodio inesperado totalmente, que le sucedió también a mi madre le sucedió el 16 de diciembre de 1951, exactamente, ¿no? Que le ha sucedido a otras personas, le ha sucedido a algunas lo han interpretado en clave religiosa, otras no. Ella lo interpretó en clave religiosa, que era, digamos, la tradición que tenía a mano, desde Santa Teresa hasta Thomas Merton. Y esto que le sucede, que lo describe en el primer capítulo de la segunda parte, en 8 páginas, que son las 8 páginas de literatura mística más extraordinarias que se pueden encontrar en la novela, no te digo en la poesía o tal, pero en la novela, no he visto ninguna novela que describa esa experiencia, que han tenido pocas personas, ojo. Entonces, y que nosotros no tenemos más que imaginarlo, pero que nos lo permite imaginar, porque lo cuenta tan bien que lo vemos. A partir de una experiencia así, todo se trastoca, todo cambia de significado. Es decir, la mujer nueva cuenta una aventura muy singular, encima inscrita en un momento histórico muy concreto. En un sentido es una bomba de relojería esa novela que le estalla a la propia Carmen entre las manos. Pero es que nada también fue una bomba de relojería. Le estalló entre las manos, un éxito que no se esperaba. O sea, ¿qué me contaba mi mamá del éxito de nada? De tal? Dice, mira, es que los señores me enviaban cartas de amor, me paraban por la calle, no lo podía aguantar. Eso, efectivamente, ese éxito la apabulló en ese sentido, ¿no? ¿Qué le ocurrió con la Isla de los Demonios? Pues que hizo la novela que tenía y que quería hacer, pero no la que esperaba ni su editor, ni la crítica, ni el público. No hizo nada, hizo otra cosa que por cierto, la Isla de los Demonios, ella la considera la mejor de sus novelas, igual que Bergamín. Está siempre muy olvidada de los demonios. Es aquí para todos los gustos. Quiero hacer con la mujer nueva. Pues yo creo que actuar con un valor, porque Carmen Laforet sabía perfectamente lo poco que encajaba, ¿no?, en las expectativas de sus lectores y lectoras del momento, que de pronto viniera, oye,
que me he hecho católica y practicante y beata, feliz, o sea, y lo hace. La insolación es otra novela que cambia completamente el registro y que va a afrontar otros problemas, o sea, y otras situaciones que también son muy inesperados. Es decir, que era muy valiente Carmen Laforet al escribir. Eso es como yo la veo, ¿no? Y muy, muy noble, muy fiel. O sea, no adoptaba actitudes. O sea, ponía sobre la mesa lo que veía delante de ella y lo que veía dentro de sí misma, ¿no? Y lo hacía así. Bueno, me pongo un poco exaltado porque me emociono, pero ahora me callo. Se entiende, Agustín. Yo solamente, bueno, es una curiosidad, espero que en casa de la escritora, para ponerse a escribir con 5 hijos, solo espero que fueseis buenos chicos, colaboraseis en algo vosotros. Éramos buenísimos y además mamá tenía una gran ayuda en Julia, que era una señora que llevaba a casa, que cogió las riendas de los niños y de todo. Y luego tenía un marido fabuloso que le dejaba hacer lo que quisiera, nada más iba al campo, nada más aislaba lo que quería. A mi madre siempre hizo lo que quiso. O sea, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Y luego disfrutamos muchísimo, le estuvimos siempre muy agradecidos porque nos dio... para ella lo más importante era la libertad. Y que los niños pudiéramos pasar los 3 meses de verano, cuanto más lejos de la civilización mejor, cuanto más libres mejor, y si podíamos ir saltar un cerco y ir a robar manzanas mejor, y esa era lo que nos daba, y luego libertad para leer y para todo. Es decir, en ese sentido la familia fue una familia que, como todas las familias interesantes que diría Tolstoy, pues tiene sus conflictos, ¿no? Pero una familia muy agradable, y para ella, yo creo que ya quisiera yo que me dejaran a mí irme al campo un mes a mi bola a escribir. Yo tengo hijos también, ¿eh? Nada, No sé si también puedo interrumpir al hilo de esto. Pues claro. Que no sé exactamente si es una frase de uno de sus libros o es una frase sacada pues en un escrito. Incluso puede que en tu libro, Agustín, que escribiste de Carmen Laforet, en el que decía que en este mundo solo se pueden hacer 2 cosas: luchar por tu libertad o negociar tu cárcel. Me parece ahí un poco al hilo de lo que estás hablando, de que era una mujer absolutamente libre y que supo, pues en los años 50 y 70, negociar realmente esa libertad. O sea, yo leyendo nada, realmente yo lo leí cuando tenía 15 o 16 años, y yo, como creo que le pasa a muchos lectores, yo leo para saber lo que pienso. A veces leyendo es cuando realmente dices, ole, esto es lo que yo quería, esto es lo que me pasa, ¿no? Porque es verdad que yo cuando leí nada, mi primer pensamiento fue que estaba hablando de mí, o sea, que era yo, que era lo que me pasaba a mí, y que bien lo reflejaba y que bien lo resolvía. Y luego también he visto, por otra parte, que Juan Ramón Jiménez hablaba en este mismo sentido, ¿no? Decía que nada era una novelita sin asunto, porque el asunto lo ponías tú, o sea, porque tú eres el protagonista de esa novela. Y realmente yo ahí, aparte de que me solucionó mi adolescencia, o muchos rasgos de mi adolescencia, también veía a las mujeres de los años 50 y 70. Yo veía ahí reflejada a mi madre. Mi madre era una mujer que trabajaba antes de casarse, y una vez que se casó se dedicó a sus hijos con una cantidad de objetivos por cumplir desde el punto de vista artístico, que era también muy artista, que no pudo cumplir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me han llamado, me han gustado mucho, que era esa frase: luchar por tu libertad o negociar tu cárcel. Solo quería añadir eso. Bueno, yo perdonad un momento, quería comentar que Juan Ramón realmente ensalzó muchísimo
nada, como sabéis. Yo creo que él, el que dijera que era de personajes y sin asunto y que siguiera escribiendo ese tipo de novelas, no era, era un gran elogio, era, o sea, que no era una novela pequeña, era una gran novela. Lo que pasa es que Carmen Laforet no le hizo ningún caso porque no quiso a Juan Ramón Jiménez y sí que intentó luego, yo creo, escribir novelas que se tuvieran asunto. O quizás no encontró personajes tan redondos o, como los que ella encontró en Barcelona o encontró en su juventud. Sí, yo sí también quiero añadir con respecto a esta lectura de Juan Ramón, que fue un piropo absoluto, porque precisamente Juan Ramón estaba interesado en esos momentos en la expresión poética en prosa. Y a él realmente le llegó a sorprender esta novela porque, insisto, Juan Ramón está trabajando en la prosa en estos momentos. Piénsense en los poemas Espacio y Tiempo. Pero no solo Juan Ramón, también, como ha dicho Agustín, Américo Castro, Barbudo, Francisco Ayala. Es decir, de pronto la emoción del exilio, dándose cuenta de que existía una continuidad en la literatura española. Es decir, de pronto se desmentía el poema de León Felipe nos quedamos sin tierra, pero nosotros los exiliados nos llevamos la canción. No, había una continuidad en la literatura española. Sí, yo quería preguntar a Maite Lavado. Estamos en una universidad, no lo olvidemos, en la UNED, y Maite, tú que estás en la Biblioteca Central, las nuevas generaciones, porque bueno, estamos hablando de una trayectoria, estamos hablando de una escritora que se cumple el centenario este año, pero ¿cómo las nuevas generaciones, cómo siguen recibiendo estos libros? ¿Cómo ves tú, cómo palpas, ¿no?, cuando se piden libros de Carmen Laforet? Coméntanos algo a este respecto, por favor. Bueno, pues es verdad que, Agustín, me comentaste tu deseo de que participara algún estudiante de la UNED, porque para otra visión. Y verdaderamente contactamos, Brígida, a través de Brígida, de la profesora Brígida Pastor, contactamos con un estudiante, pero la verdad es que me llamó ayer muerto de miedo diciendo que él que iba a decir que no se hubiera dicho de Carmen Laforet. Entonces, bueno, realmente, ¿qué percibimos? Percibimos que nada se sigue leyendo. Que actualmente hemos comprado varias de las obras actuales, pues por ejemplo una edición nueva de nada, porque la que teníamos primitiva, de alguna manera, alguna reedición, estaba ya absolutamente utilizada. No os puedo decir el número de préstamos que tiene, pero sí préstamos bastante abundantes. Sí que hemos visto también, y de hecho, bueno, se puede ver aquí en la sala, hemos hecho una pequeña exposición de las obras que tenemos de Carmen Laforet, las últimas, la selección de artículos que presentaste en la librería Alberti, Agustín. Hemos comprado ese libro, hemos comprado la edición de José Teruel, y ahora queremos realmente relanzar esa época de la literatura española. Por ejemplo, hemos destacado también unos artículos que en concreto salió publicado en El País en el año 83, que se llama algo así como Otoño y los duendes. Sabes, Agustín, que tu madre quería que los años comenzaran en octubre, porque ella no conocía el otoño, porque vivía en Canarias y no lo conocía, y le parecía que ese era el buen momento para aparecer. Y me ha gustado mucho ese artículo que he encontrado, porque aparte de que habla de ti, porque ella habla porque descubrió el otoño en Aranjuez, porque paseando contigo os rebozasteis en las hojas
y ella descubrió ahí el otoño realmente. Entonces también ahí quisiera, no contesto mucho a tu pregunta, Miguel, pero es que se me va un poco como lectora, que también ese mundo mágico que ella también le rodeaba. Preparando esta exposición, a nosotros nos llamaba mucho la atención de que aparece el título de Nada, le dieron el premio Nadal. Le encantaba nadar, o sea que imaginaros que todo empieza por nada. Entonces es también como esa envoltura un poco mágica que ella bueno, pues que lo de los tréboles de 4 hojas que también decías que justo a ella le siempre encontraba. Pues también ese mundo mágico que también buscaba y bueno, yo creo que no solamente lo buscaba, sino que creía en los duendes, por ejemplo, creía en ello. Sí, sí, claro que creía en los duendes. Es imposible no creer en los duendes, ¿no? Porque siempre nos hacen alguna perrería. No, a mi madre le divertía mucho esos temas, se los tomaba en serio y en broma. O sea, no es que... Pero no tan en broma. Es decir, en ese sentido era gallega, aunque no era nada gallega. Pero sí le daba entrada a los duendes. Era acogedora. O sea, que si aparecía un duende no iba a salir corriendo. Eso seguro. Yo quería, para terminar también este coloquio, este encuentro, Maite Lavado ha hecho referencia a una vitrina que hay aquí, donde se exponen las obras de la biblioteca de Carmen Laforet, en una sala magnífica, la sala Andrés Bello, que es una sala de reuniones de la UNED, en el campus norte, y que lo preside un mural de Sigfrido Martín Vejé, que es una maravilla. Sí. Y bueno, dentro de esa colección está, por supuesto, la última adquisición, imagino que será de las últimas, que es la edición de José Teruel en cátedra. Y quería que el profesor Teruel nos comentara qué aporta de nuevo esta edición. Bueno, yo creo que lo que aporta esta edición es fundamentalmente, en primer lugar y fundamentalmente, la revisión del texto a través del mecanoescrito. Es decir, editar, a veces la edición Princeps no supone nunca la voluntad del autor y en efecto en la edición Princeps de Nada había muchas erratas. Algunas se corrigieron en la segunda edición, pero a mí el mecanoescrito me ha permitido acercarme a ese texto que Carmen Laforet envió al premio Nadal. Es decir, que en primer lugar la gran aportación de mi edición es el primer objetivo también de editar un texto contemporáneo es la limpieza del texto, es decir, el responder al texto que el autor quería publicar. He visto demasiadas erratas en ediciones incluso recientes, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues una serie de materiales, sobre todo los epistolarios con Ramón J. Sender, con Elena Fortún, ha salido el nombre de Elena Fortún, con Emilio Sanz de Soto, que me ha permitido abrir Nada a nuevos contextos y la obra de Carmen Laforet a nuevos contextos, ¿no? Yo creo que básicamente estas son las dos grandes aportaciones, la revisión del texto y nuevos materiales que te permiten una apertura de Nada a toda la obra de Carmen Laforet, ¿no? No ver Nada como una especie de pieza aislada en el futuro de la obra de Carmen Laforet. Bien, pues estamos poniendo fin a este encuentro, a este coloquio. Solo me queda agradecer la participación de los participantes que generosamente han acudido a este coloquio. Agustín Cerezales Laforet, Brígida Pastor, José Teruel, Inmaculada de la Fuente, Maite Lavado.
Muchas gracias por vuestra participación, de verdad. 100 años, se cumple el centenario del nacimiento de Carmen Laforet. No hablaré del silencio, hablaré de la coherencia, de la trayectoria de una escritora, de una mujer libre. Y la mayor contribución que podemos hacer es volver a la lectura de su obra. Muchas gracias y espero que haya una nueva ocasión en que podamos encontrarnos y hablar de temas literarios. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias. Y por vuestra compañía. Gracias por este debate en el centenario de Carmen Laforet y espero que haya más. Sí. En este seguro. foro o en otros, porque queda mucho por decir. Siempre, Queda mucho por siempre dices, fíjate lo que yo habré hablado aquí. Bueno, pues a pesar de todo digo, "Ay, tenía que haber dicho tal cosa". Sí. O sea que tenemos materia. Si me permitís decir un segundo, simplemente quisiera destacar, ya que no hemos tenido el lujo de tener la visión de nuestros estudiantes que hablen sobre esta, porque es muy importante, yo sí quisiera destacar que durante los muchos años que pasé en el Reino Unido como profesora y también en Australia y en Estados Unidos pasé temporadas como profesora invitada, algo que me sorprendió siempre es que la obra de Carmen Laforet estaba presente en todos los departamentos de Hispánicas, independientemente del contexto geográfico. Y lo más interesante, y esto por mi propia experiencia directa con estudiantes en la Universidad de Glasgow, todos se daba como una opción el estudiar la obra de Laforet. Y solamente puedo decir que un 100% escogían esta obra. Es una obra de jóvenes, es una obra que no tiene, digamos, tiene un destinatario global, pero los jóvenes se identifican con esta literatura de crecimiento, de libertad, de autocrítica y de autenticidad. Y esa libertad, autenticidad, un estilo que podríamos llamar laforetiano, queda ahí. Y creo que en el siglo XXI, a lo largo del mismo, y en el siglo XXI, seguirá siendo una protagonista de la literatura hispánica en general. Muchas gracias a todos por vuestras... Pues gracias, tomamos nota y habrá que hacer una segunda edición, se lo comento. Nos hemos quedado... Actividades culturales y a la biblioteca de la UNED. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Perdón, Gracias. Un momentito, Miguel. Sí, Maite. ¿Podría terminar con un pequeño párrafo de música blanca de Cristina González? Por supuesto. Que me parece que puede ser el colofón de esta agradable reunión. Y ahora, en que todos los que se mezclan conmigo me miran con lástima y conmiseración, ahora, en los que no saben, me juzgan acabada y muda, anclada en una silla de ruedas, ahora que mi única actividad física está encaminada a mantener mi cuerpo con vida para terminar a través de él la labor encomendada, ahora ya puedo, ya siento al fin, libre de toda trampa mental, libre de aquel dolor lacerante que me aguijoneaba sin cesar, libre del terror de lo que podía acontecer con las vidas de mis hijos, ahora siento con plenitud de parte de todos ellos el mar de cariño. Gracias. Pues muchas gracias. Con este escrito terminamos el encuentro. De verdad, muchas gracias por vuestra participación. Hasta otra. Gracias a vosotros, gracias a la universidad. Gracias a todos. Gracias, Miguel, también. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a proceder a la entrega del premio del concurso La lectura como musa a la mejor ilustración. Este premio estaba convocado por la Comisión de Actividades Culturales de la Biblioteca de la UNED y se ha organizado con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, que celebramos hoy. Voy a leer un resumen del acta del jurado. Dice así: en la ciudad de Madrid, siendo las 11 horas del día 21 de abril de 2021, a través de la plataforma Microsoft Teams UNED, como no puede ser de otra manera en estos tiempos, se reunió el jurado del premio del concurso de la lectura como musa. El jurado estaba compuesto por Fernando Reviriego, profesor de Derecho Político de la UNED, Maricruz Martín, bibliotecaria de la UNED, y Amparo Serrano de Haro, profesora de Historia del Arte de la UNED. En primer lugar, felicita a todos los participantes por el esfuerzo realizado, dada la calidad e idoneidad de las ilustraciones recibidas.
En segundo lugar, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo. Nombra ganadora del concurso La Lectura como musa a la ilustración presentada por María Alfonso, PAS de la UNED, titulada Simetrías de un confinamiento, cuya lectura inspiradora ha sido El río y la laguna, de Steve Parker. El jurado considera el valor estético de la fotografía en el que se aprecia la vinculación entre el libro y la imagen representada y, por otra parte, el amor a la naturaleza, que también está presente, no lo hemos citado aquí, en la obra de Carmen Laforet, protagonista del Día del Libro en la UNED en el año de su centenario. En tercer lugar, concede un accésit a la ilustración presentada por Lucía Menéndez Barreiro, estudiante del Máster en Ciencia y Tecnología Química de la UNED, titulada Amistad en tiempos de desconexión, cuya lectura inspiradora es El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez. El jurado considera, aparte del valor estético, unido al respeto al medio ambiente, el momento presente necesitado de abrazos y cercanía que aprecia en la imagen. Y a continuación está la firma del jurado. Bien, pues entrega el premio a la vicerrectora de la UNED, Rosa María Martín Aranda. ¿Qué tal? Un saludo. Y lo recoge en nombre del accésit primero, Isabel Calzas, que es la directora de la biblioteca. En nombre de las personas ganadoras, bueno, en primer Isabel, lugar da el micro. Sí, perdón. En primer lugar, quiero agradecer la gran participación de gente que ha acogido esta iniciativa de la biblioteca de realizar una ilustración como inspirados por la lectura, y ha tenido una gran acogida y una gran calidad todas las presentaciones que hemos tenido. Y bueno, pues eso, como directora, como representante de las personas a las que recojo el premio, tanto el accésit como el premio de María Alfonso, pues agradecer a la UNED el premio que le han otorgado. Pues muchas gracias, Isabel. A continuación toma la palabra la vicerrectora primera de la UNED, doña Rosa María Martín Aranda. Rosa, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a todos. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento a la figura que hoy homenajeamos, que es a la escritora, autora y novelista Carmen Laforet, en su 100 aniversario de su nacimiento. Este reconocimiento viene muy de la mano porque ensalza, como hemos visto, y quiero agradecer los valores de todos los que han participado en el coloquio. Muchas gracias a todos, especialmente son emotivos los de su hijo, porque ver, sentir, fluir el contacto de una madre es muy importante para luego poder proyectar lo que es en una vida y una escritura de seguimiento, pero es muy, muy agradable el ver esa proyección, sobre todo en todas las palabras que, como decía nuestro estudiante, todo está dicho. Pues luego habéis dicho que no. Todo está dicho, pero yo he visto que se han repetido muchas palabras, muchos valores a lo largo de todas las intervenciones, que han sido sobre todo la de la esperanza, la libertad, las ganas de vivir, las ganas de cambiar y las ganas de ser auténtico. Eso es muy importante porque es lo que ha ido reflejando a lo largo de toda su narrativa. Y es muy coherente el que esa personalidad se refleje en sus obras. Por tanto, esas primeras palabras mías que sean de agradecimiento y de tributo a lo que es la figura singular en el Día del Libro, como soy aquí en nuestra UNED, en la universidad. Mis segundas palabras de reconocimiento son a las bibliotecas, o a la biblioteca en mayúsculas, a la biblioteca de la UNED, que en sus casi 50 años de trabajo continuo, y todas las personas que han estado trabajando continuamente desde la fundación de la UNED, que eran los años que Carmen Laforet también estaba escribiendo, el año 72, pues han hecho posible que lleguemos a este momento en el que cada día vamos prosperando, mejorando, actualizando lo que son los fondos editoriales, la forma de trabajar, y nos encontramos aquí casi al borde de los 50 años con una transformación digital que va a ser el protagonista no solo en nuestra universidad, en nuestra biblioteca, sino en toda la sociedad del conocimiento. Eso es mis segundas palabras de reconocimiento a todo ese trabajo. Y quiero valorar en ello pues la entrega y sobre todo la originalidad, porque un año tras año vamos celebrando este día 23 de abril y vemos que cada día hay una actividad más sorprendente, actividades culturales de la UNED, la biblioteca,
Y piensa uno, ¿y el año que viene cuál va a ser? Vamos a ver si encontramos ese trébol de 4 hojas que nos inspira para ver cuál es la actividad. Pues encontramos siempre una referencia que tenga siempre como nexo o hilo conductor esa pasión por la cultura, esa pasión por el conocimiento, que es lo que hoy toda España homenajea. Entonces, bueno, pues muchas gracias por este coloquio tan maravilloso. Desde luego que la guinda ha sido la entrega de los premios o la participación, a todos los participantes hay que dar las gracias, ¿no? La participación en el premio de la lectura como musa, que bueno, pues que precisamente ha sido ganado por una persona que trabaja en la Biblioteca de Lugo. Eso hay que reconocerlo y es un valor que me gusta, ¿no? Me gusta como representación a lo que es esa biblioteca en mayúsculas de la que estábamos hablando. Y cómo no, también que lo gane un estudiante nuestro, un estudiante de Ciencias Químicas que decide optar por leer y hacer una correlación casi científica de lo que le inspira el libro, el cuadro, la musa, etcétera. Con lo cual es impresionante ver cómo cada día la biblioteca es capaz de inspirarnos como lugar de cultura para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todas las bibliotecas de la UNED, a actividades culturales y a todas las personas que hacéis posible este día 23 de abril. Muchas gracias. Gracias, Rosa Martín Aranda, vicerrectora primera de la UNED. Y gracias a todos por la asistencia virtual a este homenaje a Carmen Laforet, enmarcado en el Día del Libro. No os olvidéis de leer en papel, en lectura virtual, siempre un libro a mano. Se levanta la sesión. Gracias y buenos días.